Esto es Zona de Análisis en el 91.5 FM. Bien, ya estamos de regreso. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Ayer se quedó pendiente esta comunicación con Braulio González, nuestro experto en temas de comunicación y política, pero ahora está en cabina y vamos a retomar con Braulio González, director de Aspol Comunicación, pues esta interesante charla que comenzaba ayer en el sentido de los movimientos sociales que se van gestando no solamente en México, sino en varios países del mundo. Hoy sin duda alguna Ayotzinapa es un ejemplo, pero hay muchos otros. La comunicación que opera atrás de ellos, en qué puede derivar el activismo colectivo, el activismo solitario, tema muy interesante ligado a la política y a la comunicación. Braulio González, muy bienvenido. Muchas gracias, Memo, buenas noches al auditorio. Y bueno, el día de hoy y el día de ayer quería compartir con ustedes, lo hago el día de hoy con todo gusto, pues este tema que efectivamente Memo nos acaba de referir, que tiene que ver con muchas de las cuestiones que hoy en día estamos viendo en las noticias y estamos escuchando en la radio, en la televisión, en las conversaciones. Y ayer inicié un poco la charla comentando que bueno, no son buenos tiempos para la política. El año realmente termina con dificultades, con muchas crisis políticas en medio, con un preámbulo electoral enrarecido, que todavía no entramos en esa dinámica, en lo formal sí, pero en el ánimo nacional no estamos todavía en ello, pero estamos en el preámbulo sin duda. Y bueno, cierra mal realmente para el gobierno federal y cierra mal en la economía y cierra mal en muchas cosas, ¿no? Esto no es para crear desánimo, obviamente siempre hay que tratar de tener una actitud positiva hacia el futuro, pero también tenemos que ver en dónde estamos parados. A lo que voy con esto, bueno, es que estos momentos en los que el país se está cursando ha generado un entorno social que ha provocado que las personas tomen decisiones por sí mismos y empiecen a manifestarse, y empiecen a expresarse y a buscar mecanismos de intervención y mecanismos de presión social y política, al margen de lo que tradicionalmente han venido siendo los mecanismos que, bueno, quizás algunas cuestiones tradicionales sean las representaciones políticas, ¿no? Por una parte, por otra parte quizás los medios de comunicación, pero ya la gente está tomando por cuenta propia el derecho a manifestarse, ¿no? Y bueno, ahí caemos en el tema de los movimientos sociales, que bueno, que son fenómenos que nacen y que se detonan en la sociedad civil a partir de alguna inconformidad o de algún elemento o alguna situación que genere indignación. Y en este tipo de indignación, pues está el grito de ya basta, de ya no más, de ya no aguantamos, si es un grito colectivo de la gente unificada. El que se vayan todos en su día en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente, y bueno, en diversos países ha tomado diversas banderas o diversas frases, ¿no? Y las adaptamos y se utilizan, pues, ¿no? De hecho, la palabra de vivos se los llevaron, vivos los queremos, no, que está muy usado ahora con el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues no pertenece necesariamente a este movimiento, viene más bien de los 60s, ¿no? O sea, lo que dices es que en realidad se van reciclando estos, vamos a decir, clichés de los movimientos o estos gritos de guerra, ¿no? Quizás se van adecuando a los tiempos, pero va viendo como... Sí, el pueblo unido jamás será vencido. En fin, este tipo de banderas se utilizan dentro de las manifestaciones, aunque sin duda cada manifestación, cada movimiento social tiene su propia causa. Pero bueno, el pueblo retoma esas ideas, esas líneas y las utiliza, las emplea, las grita en sus manifestaciones, ¿no? Y bueno, en México tenemos dos casos recientes, que es obviamente las manifestaciones que se dieron en diversos estados, en diversas ciudades por el tema de Ayotzinapa. Pero días antes había otra manifestación muy fuerte que estaba vinculada con el Politécnico Nacional y que bueno, esta manifestación a final del día se dio sus reflectores a Ayotzinapa, ¿no? Y la manifestación que correspondía, o el movimiento social que correspondía al Politécnico, se resolvió por la vía de la negociación. Difícil, complicada, bajo ciertas condiciones específicas en las que el gobierno federal tuvo que ceder, en la que los estudiantes también se sentaron a la mesa, pero ya no fue en las calles esta manifestación, sino ya hubo una mesa de acuerdo, ¿no? Es un escenario muy diferente, pero sí, digamos, el primer impacto mediático fuerte, sólido que da el Politécnico es a través de una movilización social, y de ahí se deriva todo lo demás, que al final del día no se convirtió en un problema social, sino que se resolvió en el marco, digamos, del espacio educativo, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Bueno, implica a los movimientos sociales salir a las calles,
¿no? Implica apropiarse del espacio público. En México no es algo nuevo, aunque he referido dos temas específicos, no nace apenas esto en México, sino que viene de mucho más atrás. Y en este sentido podríamos citar una gran cantidad de movimientos sociales o manifestaciones, no voy a ser tan preciso en ello, pero bueno, ha habido movimientos sindicalistas, estudiantiles, ha habido agrarios, aquellos que en su momento se refirieron como globalifóbicos, posteriormente migraron el nombre a altermundistas. Algunos otros esbozan causas que tienen que ver con la exigencia de paz, ¿no? Recordemos aquellas marchas ciudadanas, todos vestidos de blanco, por Reforma, que bueno, al final del día también era una manifestación, una expresión, una exigencia de ya no más, de ya basta hasta aquí, ¿no? Y algunos otros tienen que ver con la exigencia de reformas fiscales o legales, en su caso, o decisiones de poder que no gustan y que la gente sale a la calle a decir, no, por favor, aquí no, ¿no? Y bueno, también hemos visto otro tipo de expresiones un poco diferentes a las movilizaciones, pero bueno, también se dan en este marco y bueno, traigo y abro un paréntesis para ello porque bueno, encaja sí y no, pero el hecho de que grupos como Calle 13, Caifanes, Café Tacuba dentro de sus conciertos utilicen el tema y lo expresen y se solidaricen, se conmuevan y convoquen a la sociedad a la reflexión, también forma parte de una manifestación social pública que encaja precisamente en la expresión ciudadana de pedir algo y de exigir a la autoridad que ponga atención en un tema, ¿no? Y agregaría otra cuestión dentro de esta colección de situaciones que he referido, las expresiones de la sociedad en los partidos de fútbol, que ha sido un conteo del 1 al 43 progresivo, y que bueno, obviamente el conteo se refiere a cada uno de los jóvenes que se encuentran desaparecidos. Queremos seguir pensando en ello, ¿no? Oye, Braulio González, sí. Estamos conversando, le recuerdo, con Braulio González, director de ASPOL Comunicación, en este enfoque de la comunicación y la política. Y dejo una pregunta aquí sobre la mesa antes de irnos a un breve corte comercial. Me parece que hay manifestaciones que desde luego, creo que hay algunas que son muy planificadas y otras que van siendo de alguna manera genuinas, espontáneas, que se van sumando, ¿no? Referías incluso a grupos musicales. Entonces, ¿hasta dónde de alguna manera hay este asunto espontáneo y dónde hay ciertos conectores en esta expresión social? Yo te lo pregunto por lo siguiente: esta Camila Vallejo, ¿no? Esta chilena activista en el tema del transporte, vino después incluso a capacitar agitadores profesionales en México. Entonces sí. El posme brinco, posme salto, en realidad no es que sean expresiones nuevas, sino que han probado suerte en otros lugares. Vamos a una pausa y regresamos a esta conversación interesante con Braulio González. Zona de análisis.